Ahí está grabando. Creo que sí, sí. Bueno, me habían pedido ver la ecuación del plano tangente y también ver diferenciabilidad, porque ahí también uno aprovecha de repasar límites. Así que eso es lo que Sí. vamos a estar viendo. O sea, más bien repasar lo de las derivadas. Sí, claro, la definición de derivada, porque al final, bueno, para que una función sea diferenciable, tienen que existir las derivadas parciales, es decir, uno las tiene que sacar por definición y deben ser continuas. Da lo mismo el número al que den por definición las derivadas, simplemente tienen que existir y ser continuas. Y después habría que sacar otro límite gigante y ese límite debería dar cero, pero ahí lo vamos a ir viendo. Voy a intentar ver el chat más seguido, pero igual es difícil, así que, porque los tengo como justo aquí. Em, pero eso, a ver, ya. Entonces, es diferenciable en 0, 0. Ya, nos dan esta función. X, 1 menos coseno. Ya, para que sea diferenciable, primero las derivadas parciales, lo voy a escribir así. Primero, las derivadas parciales deben existir y ser continuas ya. Entonces, calcularíamos primero f de x en el 0, 0, que esto se sacaría como el límite cuando h tiende a 0 de una función de h, h, 0 menos la función en el punto que estamos analizando partido en h. Bueno, aquí es h, 0 porque como estamos viendo la x, uno así en sí como la definición como tal, por ejemplo, en el caso de la x, sería ya en un punto arbitrario. Voy a cerrar un poquito la parte de acá. Pero, Ahí. disculpen, lo que Ujú. está ocupando ahí no es acaso la definición de las derivadas. Sí, estamos sacando las derivadas parciales por definición porque hay que primero ver que existen. Sí, pero supone, sí, porque eso que estamos haciendo la parte A, ver si existe derivada. O sea, no nos piden calcular la derivada en sí, sino determinar si hay una derivada, si existe. Por eso, Y sí, tengo para ver entendido si que eso es lo que existe, estamos haciendo y que parece la definición. sí, para ver si existen uno la saca por definición. Ya. Hoy no me va a alcanzar aquí. Ay, no sé. Menos. No Lo sé, estoy escribiendo póngaselo para como. abajo. Ay, ya. Eh, Básicamente uno tiene que analizar el punto, pero acá justo el punto es 0,0, entonces por eso esta parte de acá se va a 0,0. Y uno va a poner como una variable la constante la de la cual estamos sacando la derivada. Por eso acá justo en la x uno deja como el número arbitrario de la h. Ya. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, evaluar la función en h, 0, que la función es eso de allá. Sería esto de aquí, un valor absoluto de 1 menos coseno de, de i, que bueno, va a ser 0 acá. Uy, partido en h. Y bueno, 1 menos coseno de 0, que va a ser 1, nos va a dar 0. Entonces vamos a terminar multiplicando toda esta parte de acá por 0. Entonces nos quedaría 0 partido en h y esto igual a 0. ¿Sí? Y ahora tenemos que calcular la de la y, que en este caso va a ser un límite también cuando h tiende a 0 de f ahora de 0, h menos f de 0,0, que es la función evaluada en el punto, partido en h. Y en este caso
Bueno, esto se nos va a ir a 0. Sí, sí. No entiendo. Puso ¿Qué la cosa? definición 2 veces. ¿Cómo 2 veces? Sí, Como porque que estamos escribió la analizando la I. definición dos. Estamos analizando la I ahora. Ah, o sea, hay una definición para X y otra para Y. Claro, Sí, es que como que la única diferencia que hay entre el X y el Y es la función H y 0. Porque ujú. en la del X es H, C y la del Y es 0, H. Claro, por eso, porque en este caso la I uno está analizando como la derivada de la I, es decir, cómo va variando la variable I. Por eso al final la X se va a 0, porque se deja como una constante. Esa es la gracia como Quizá de me la... esté adelantando con lo que. Perdón, perdón. Quizá Esa es me esté la... adelantando con lo que Ujú. voy a decir, pero está como tachando de la función F 0,0. Sí, lo que pasa es que, claro, si nosotros evaluamos 0,0 acá, nos da 0. Por eso. Por eso acá reescribí como la primera parte. Ah, Aquí, bueno, se también, anula. perdón. Sí, acá se anula, pero es reemplazar justo esto aquí. Me lo comí, perdón. Pero da justo 0 en este caso. Entonces, por eso acá cuando reemplazamos esta parte de acá, también solamente nos quedó esto de aquí. Y al final esto también terminó dando 0. Ujú. Eh, y bueno, ahora nosotros, si reemplazamos el 0,h, va a ser 0 por todo el resto de la cosa, que al final es como, está multiplicando por 0, así que va a dar 0 de nuevo. Ay, y también dio 0, ¿ya? Eh, entonces podemos decir que ambas derivadas parciales existen y son continuas. Ya. Ahora, ¿cuál es el segundo punto? Que el límite gigante tiene que existir. Aquí. El siguiente límite tiene que existir. Ya, este es bien grande, pero es el límite cuando h, k tiende al 0,0 de f de h, k menos la función evaluada en el punto que es 0,0 menos la derivada en el x evaluada en el punto por h menos la función, o sea, la derivada parcial de y en valor en el punto por k, partido en la raíz cuadrada de, o sea, sí, la raíz cuadrada de Ahora, k cuadrada. Y esto también en valor absoluto. Es la media cosa, pero sí. di- Em, disculpe, también enredado. O sea, ¿Por delante qué? el desarrollo anterior concluyó que ambas derivadas parciales son reales y Sí, que son continuas, porque cumplen claro. porque llega al mismo resultado, ¿no? O Pero lo que sea, está no, no, haciendo no. ahora No es parte del importa efecto. el resultado al que uno llegue con la derivada parcial, no, no tiene que ser necesariamente 0. Este límite de acá sí debería dar 0. Si nos da, por ejemplo, distinto de 0, no existe. Es decir, O sea, yo claro, imagino que o sea, sí al existe, igual que con pero no sería algo diferenciable. Para que sea diferenciable, las derivadas parciales o tienen sea, que existir y ser continuas. Es decir, uno las calcula y esto o tiene que sea, ser un imagino resultado que es infinito. como, o sea, imagino que es como en los límites y ambos casos te deben dar lo mismo. No, las derivadas parciales no. Esto puede dar 1, puede dar 5 y este puede dar 3, pero lo importante es que existan. Solamente eso. O sea, que haya un número, no importa que sean distintos Sí, entre sí. eso mismo, eso mismo. Lo importante es que exista el límite, básicamente, porque así uno Y lo se de asegura continuo que se la derivada refiere a existe. que los dos números, y con que sean continuos se refiere a que los dos números Se sean refiere a iguales, que ¿no? son... Porque yo No, imagino que no, una con que cosa sea es que, continua se refiere nomás a que es continua en ese punto, que existe en el punto. Uno lo dice ah, como por agregarle. no es que imaginé Pero, que podía pasar perdón, pero de es que eso. voy a pasar en algún caso hipotético. No, es que yo imaginé que puede pasar que, no sé,
que un ejercicio concluya, no sé, que hay una derivada, que la derivada parcial existe, pero que no sea continua. ¿Eso puede pasar? No, no, porque si uno ¿O no? llega a que existe esto acá, va a ser, en sí ya va a ser continua con que exista. Se dice que es continua, pero no más porque uno analiza justo un punto, pero es eso. Ya, continuando. Bueno, nosotros sabemos que esta parte de acá nos va a dar 0, que esto también dio 0 y esto también dio 0. Ya. Entonces va a quedar de h de 1 menos coseno de k. Acá nomás estoy reemplazando el límite de h como acá. Ya. H como acá tiende al 0,0. Esto aquí, raíz cuadrada más al cuadrado. Y, ya. Este límite tiene que existir y ser igual a 0. Si no es igual a 0, no es diferenciable. Mm, Y se acá lo que supone que la nosotros parte del... Y acá Perdón, lo que perdón. nosotros podemos hacer es, bueno, podemos hacerlo por acotamiento, porque si eliminamos el k cuadrado, podemos al final terminar simplificando esto. Esto también está en valor absoluto, así que cuidado. Ya, entonces podemos decir que todo esto es menor o igual a h. Voy a separarlo por mientras. El valor absoluto de 1 menos coseno de k. Esto es un valor absoluto también. Y esto en raíz de h cuadrado. Que esto va a ser lo mismo que el valor absoluto Eh, de h de 1 menos coseno de k, también el valor absoluto, partido acá también el valor absoluto. Entonces puedo eliminar estos dos. Me va a quedar igual a 1, voy a escribirlo aquí, igual a límite h, k tiende a 0,0 de 1 menos coseno de k en valor absoluto. Bueno, queda un poquito de más esos paréntesis, pero igual no se entiende. Y ahora, si k tiende a 0, me va a dar ya, coseno de 0 es 1, 1 menos 1 igual 0. Entonces, disculpe, pero en la parte de la fracción que solo tiene el h raíz cuadrada al cuadrado, ujú. hubiera sido lo mismo si en vez de k hubiéramos puesto el h y hubiéramos quitado el h y hubiéramos dejado el k en su lugar, o teníamos que No, quitar el k sí o no, sí. había que quitar el k sí o sí, porque fíjate que si tú quitas el k, puedes terminar simplificando estas h's. Porque, ¿de qué te sirve, por ejemplo, dejar algo acá abajo? Porque si yo hubiese dejado, por ejemplo, saco el h y me queda el k, no tengo con qué eliminarlo arriba y estaría haciendo tender el denominador a 0. Entonces, obviamente, eso también implica Sí, una sí, indefinición y no sería tan fácil de ver. sí, que un problema que tengo con el teorema de acotamiento, bueno, no sé si esto cuenta como teorema de Ujú. acotamiento, Sí, es sí, la es parte de hacer que agotamiento. la otra fracción sea más grande que la anterior. Claro. Ahí lo que, bueno, Porque yo sé que para que la fracción... uno lo que hace es eliminar uno de o sea, de los sumandos del denominador, de manera que uno se pueda eliminar como la parte de abajo con algo de lo de arriba. Básicamente que se Ah, pueda simplificar algo. Y en este caso eso mismo pasa, ah, que eliminamos k quitar lo y que... después podemos simplificar esta parte de acá con esto de acá. Ah, así como se hace. Sí, porque Sí. yo igual estaba en esa parte. Que me contaba usted el teorema de acotamiento solo por eso, por Ujú. no saber cuál valor del denominador quitar para parte. Pero, ya, entonces ahí uno concluye. Ahora, nos piden ver,
nos piden sacar el plano tangente a la gráfica para estimar el valor de f de 1,3, o sea, sí, 1,3,0,2. Ya. Por definición, el plano tangente, se saca como z es igual a la función evaluada en un punto arbitrario más la derivada parcial en ese punto arbitrario, 0, del punto que estamos analizando. Entonces va a ser el punto, es cuánto se traslada, más ahora de la derivada parcial de y, de x0, y0, de y menos y0. Entonces, notemos que, bueno, el punto que nos están dando es 1, ¿cuál era el punto? Era 1,0. Sí, el punto que nos están dando es 1,0. ¿Ya? Entonces nos están dando f de 1,0 y queremos estimar f de 1,3, creo que lo tenía anotado la pregunta. No entiendo, ¿y ese punto para qué es? Es porque queremos estimar, lo que pasa es que con la ecuación del plano tangente nosotros podemos estimar la función. O sea, con la ecuación del plano tangente, claro, uno está estimando la función. Entonces, por ejemplo, si quiero conocer un punto cercano a este, puedo terminar formando un plano que me aproxima la función. Es como, por ejemplo, yo tengo una función que es así, como una superficie, no sé, una semiesfera, y voy a tener un plano que al final me termina como aproximando toda esta parte de acá de la función. Gráficamente es como eso. Em, pero claro, solamente funciona en alrededores pequeños. Por eso es que más que nada como que uno estima puntos cercanos a eso. Ya. Acá hay una peculiaridad que por lo general a nosotros nos dan como ya el punto que ya habíamos calculado, pero acá nos lo están dando en 1,0. Entonces vamos a tener que calcular las derivadas parciales por definición nuevamente para poder sacar esta estimación. Por lo general no pasa, pero este ejercicio era más largo. Así que ya. Em, Nuevamente, uy, calculamos las derivadas parciales por definición en era 1,0. Ay, 1,0. Entonces, va a ser f de x de 1,0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de 1 más h, 0 menos, ahora la función evaluada en este punto que es 1,0 partido en h. Ok, ahora si yo evalúo la función en 1,0, voy a evaluarla acá arriba porque no la tengo. Ya, esta función f de 1,0 me va a dar 1 de 1 menos coseno de 0. Esto también me va a dar 0. O sea, perdón, esto me da 1, pero esta parte de aquí sí me va a dar 0. Entonces al final esto me vuelve a dar 0. Así que simplemente voy a hablar en el primero, eh, que va a terminar siendo el valor absoluto de 1 más h por 0 partido en h. ¿Dónde está? Aquí. Sí, este valor absoluto porque estoy reemplazando la x por 0. Bien, ¿dónde está? Y al final esto me va a dar
0 partido en h, que es lo mismo que 0. Entonces ahora hacemos lo mismo para la y. Sí. Límite cuando h tiende a 0 de f de 1, h, sí, porque le estoy sumando 0, menos f de 1,0. Aquí también le voy a poner que esto da 0, partido en h. Y ya, esto va a ser 1 por 1 menos coseno de h menos 0 partido en h. Que al final lo único que estoy haciendo es reemplazar esta parte de acá en la función que anteriormente habíamos visto. Y entonces, ya, aquí nos queda un límite que no es trivial, que de hecho era bien, es bien feo. Eh, ya. Ya, en este caso, voy a agarrar esto. A ver. Acá lo que podemos hacer es multiplicar. Ay, gracias. Ahí. Podemos multiplicar por. Pero ¿por qué se me toman? Con. Se desconfiguró la tablet. Problemas técnicos. Uy, pero no me deja soltar esto. A ver, dame un segundo. Espérense. No puede ser. Ah, espérate, esto es del bueno. Ay, justo me había preguntado. Y luego sustituir por el punto 1,0. Eh, ok. La verdad es que sí, pero este es un caso particular porque no es una función por rama, entonces en este caso sí sirve. Lo otro es que nos dan es que, si no me equivoco, justo en el plano era por. A tiro que vuelvo a compartir. Es que creo que se me había olvidado. No, ya es. ¿No? Ya ahí sí se me había olvidado algo. No. ¿Siguen viendo la pantalla? No sé de la pantalla, solo la vemos. Ah, ya, ya, perdón. Ahí. ¿Ahora se ve? Ya, ya lo siento. Em, sí, en este caso sí, y de hecho creo que, claro, porque nos decían que justo venía de R2, pero hay casos en los que no se podría no llegar a cumplir, entonces por eso es mejor calcularlo por definición. Porque, mira, después vamos a ver un ejemplo de. ¿Dónde está el otro? Esta de acá. Por ejemplo, acá nos piden ver si es diferenciable para todo R2. En este caso, uno de por sí ya sabe que, o sea, como es justo un polinomio y los polinomios son continuos, también va a ser diferenciable porque no va a tener como un punto de indefinición. Pero en una función por ramas, uno, por ejemplo, en la de acá, uno no podría llegar y afirmar eso. En este caso venía de R2, entonces sí, pero igual habría que, o sea, lo correcto sería hacerlo por definición. Como que no se puede llegar a asumir justo en este caso de acá. Ya, ya estamos viendo esta que era más fea.
Acá lo que vamos a hacer va a ser multiplicar por lo mismo, pero positivo. ¿Por qué? Porque voy a tratar de formar un coseno cuadrado arriba. Porque el 1 es igual al coseno cuadrado, 1 es igual al coseno cuadrado más seno cuadrado. Entonces después lo puedo reemplazar y voy a terminar eliminando los cosenos. Ya. Aquí 1 más coseno cuadrado. O sea, coseno de h. Entonces me va a quedar 1 Está bien, menos. ¿verdad? ¿Qué Aplicó cosa? la definición de, o sea, yo al principio me imaginé que está aplicando la definición de derivada en este ejercicio, al igual que en el anterior. Claro, estamos haciendo este límite. Lo que pasa es que justo con esta definición de derivada llegamos a este límite de acá. Pero este no es un límite que uno pueda llegar y solucionar. Porque básicamente ya, estoy haciendo que esta parte de acá tienda a cero. Pero si yo reemplazo, por ejemplo, el cero acá, también me va a quedar cero en el numerador. Y entonces tengo un cero partido en cero. No es un límite que... Uy, no es un límite que se pueda trabajar directamente. Porque Entonces, por cero eso... partido en cero es cero, Entonces, ¿no? ¿qué cosa? No, cero partido en cero es porque hay algo que todavía Digo, se puede seguir trabajando. Uno no puede llegar y asumir que es indefinido, ni indefinido. que es cero. Entonces, eso. Uno más Sí, coseno de indefinido, me h. equivoqué yo. Ujú. Ya, entonces tengo un 1 y el 1 por las identidades trigonométricas es seno cuadrado de h más coseno cuadrado de h. Estoy restando el coseno cuadrado de ahí arriba y tengo que quedar un h y un 1 más coseno de h. Se me van a ir estos y voy a tener el límite de cuando h tiende a 0 de seno de h. Voy a dejarlo partido, o sea, multiplicados así para que lo vean mejor. Partido en h de 1 más coseno de h. Sí. Ahora, ¿qué pasa acá? Que nosotros también por álgebra de límites podemos separar esta parte de aquí. Entonces voy a tener igual al límite cuando h, uy, tiende a 0. H tiende a 0 del seno de h partido en h, que esto es un límite notable, que esto da 1, por el límite del seno de h Dijo partido... el límite notable. Sí, un límite notable. Cuando h tiende a 0 No, de no 1. entiendo lo que es un límite notable. Que son límites directos. Em, Esto también se puede demostrar por el acotamiento, pero son límites que por lo general les pasan al inicio eh, y son, en sí siempre dan uno, por decirlo así. O sea, en este caso este da uno. También hay otros notables como uno de Euler. Si quieren después les puedo mandar una lista, como con los más comunes. Ya. Ujú. Eh, ok, entonces, eh, bueno. Ahora, si yo reemplazo aquí el cero, voy a tener seno de cero, que va a ser cero, y 1 más coseno de cero, que es 1. Voy a hacerlo esto de aquí. Cero, y voy a tener 1 más 1, que es 0 partido en 2, y ahí no se me indefine. Y nuevamente llevo aquí a 0. Entonces, ya, recapitulando, calculamos las derivadas parciales por definición, porque estamos intentando calcular el plano tangente justo en el punto 1,0, que no es el punto 0,0 que habíamos calculado anteriormente. Entonces, por eso teníamos que calcularlas de nuevo. Entonces, ahora sí, podemos decir que z es igual a la función en x0, y0. Y si nosotros nos damos cuenta de cuando lo había anotado acá, bueno, esta parte de acá se nos va a ir a cero. Esta parte de acá también se nos va a cero. Entonces nos queda únicamente que la función se aproxima al plano como z es igual a la función evaluada en el punto. Ya, entonces sería z
de f de 1,0, que era 1 de 1 menos 1, que esto es igual a 0. Ya, acá lo único que hice, lo que pasa es que yo lo tengo escrito acá para no tener que subir todo el rato, pero lo único que hice fue evaluar el 1,0 en la función, aquí. Y eso nos vuelve a dar 0. Entonces, si yo, por ejemplo, o sea, el plano que aproxima a la función es z igual a 0. Entonces, si yo quiero evaluar el 1,3, sí, coma 0,2, se me va a terminar aproximando como 0. Es un caso bastante particular, pero es así. Voy a ver el chat por si es que han dicho algo. Pero ¿por qué se aproxima? ¿No se supone que habría que hacer todo el proceso que hizo delante de usar la definición de límite, pero tener en ¿Cómo? cuenta esos dos puntos, el 1,3 y 0? Es que no entiendo por qué a esta función, a estos dos coordenadas, el 1,3 y el 0,2 lo aproxima. ¿Por qué las aproximo con 0? Sí, ¿por qué lo aproxima? Ah, porque eso es la función del plano tangente. El plano tangente lo que hace es aproximar una función en sí. Entonces, yo acá lo que hice fue buscar la ecuación del plano tangente, que al final me terminó dando 0. Entonces, cuando yo aproxime un punto en la cercanía de justo el punto 1,0, que es el que estaba analizando de antes, me va a también terminar aproximando 0, porque al final esa es la ecuación del plano tangente a la que llegamos. Voy a copiar el siguiente. Ya, ahí. Entonces, ya, primero me piden ver si es bueno, me piden calcular derivadas parciales. Así que hay que sacar las definiciones de nuevo. Entonces voy a tener que f de x de 0,0 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de, ya, f de h,0 menos f de 0,0 partido. Ahora está viendo eh, ¿Qué cosa? está viendo el A o el B, porque a veces como que Eh, cambia el orden. O sea, es que estoy viendo el A. Acá, por ejemplo, nos piden Ah, calcular el ya. A, que son las derivadas parciales por definición, pero también nos pregunta si son diferenciables. Al final, la definición de diferenciabilidad implica primero ver las derivadas parciales. Entonces, en verdad es como lo mismo. Lo Claro, único como que se que, me el A y el B. claro, claro. O sea, de hecho, si nosotros llegáramos acá y llegáramos a que alguna de las derivadas parciales no existe, nosotros al tiro podemos decir que la función no es diferenciable directamente. Eh, ya. Entonces voy a tener un h cuadrado por 0 menos h cubo partido en h cuadrado más 0 cuadrado. Ahí. Y la función evaluada en 0,0 es 0. Así que es menos 0 partido en h. Y esto es, ya, esto es menos h cubo partido en h cuadrado partido en h. Estos de acá se van a multiplicar, así que es menos h cubo partido en h cubo y me da que es menos 1. Ya, por fin nos dio alguna derivada parcial que no es cero. Entonces ahora hacemos lo mismo para ahí. Claudia, Ujú. eh, ¿qué fue lo que hiciste ahí? ¿Cambio de ¿En cuál? variable? ¿En cuál? Cuando ¿Aquí? sí reemplazaste el h por el x, ¿no? Sí, claro, reemplacé el h por el x. Lo que pasa es que uno analiza como em, claro, uno elige como otra letra para no tener que confundirse como con las X de la función en sí. Pero es lo único que uno hace es reemplazar ese H en el X y el 0 en el Y. Ujú.
Ya. ¿Y por qué en el otro f lo reemplazaste por 0 también? Y no por... Porque este es justo de 0. ¿Eso? no, el otro. La otra Este f. de acá. Porque es Ese. ya la definición es, la voy a escribir aquí. Voy a ponerlo como, ya, la definición es el límite cuando h tiende a 0 si nosotros estamos analizando derivada de x, ¿ok? Va a ser de f de h más x0, y0, ya, es como el punto. Y justo este punto que nos están pidiendo es el 0,0. Entonces acá también por eso, al final estoy reemplazando el punto 0,0. Es por eso. Ya, perfecto. Gracias. Ujú. Ya, estamos haciendo esto. Ya, por definición de ley. Era f, es 0,0, así que esto es 0, esto es h, esto es menos, o sea, sí, menos f de 0,0 partido en h. Entonces aquí tenemos que reemplazar nuevamente. Ya, voy a tener un 0 cuadrado por un h menos h, no, menos 0, ya, menos 0 cubo. Lo voy a poner simplemente para que quede bien. 0 cuadrado más h cuadrado. 0 cuadrado más h cuadrado. Voy a cerrar esto de aquí. Y esto al final me da, claro, me va a dar 0 partido en h cuadrado y esto nos da 0. Sí, está bien. Perdón, aquí va partido en h, pero al final esto igual nos da h cubo. Es que esta era la función y también va partido de por sí o sea, la función evaluada en el h, por eso. Voy a ver si... ya, entonces de aquí ya tendríamos la parte A calculada. Un check. Entonces ahora habría que ver si es diferenciable y para ver si es diferenciable tenemos que sacar ese límite guatón de nuevo. Entonces, límite cuando h, k tiende a 0,0 de f de h, k menos f de 0,0 menos f de x de 0,0 de h menos f de y de 0,0 de k por absoluto partido la raíz de x cuadrado más k cuadrado. Ya. Entonces, voy a ir reemplazando directamente nomás, pero es literalmente ir reemplazando. Entonces voy a tener h cuadrado k menos h cubo partido en h cuadrado más k cuadrado menos 0 menos, la parte de aquí ya, menos 0 menos la derivada parcial en x que nos dio 1, o sea, menos 1, entonces va a ser menos 1 por h menos 0 por k. Y todo esto partido en esta raíz fea de aquí. Recuerda. Ahora está como aplicando el tema de acotamiento. O sea, No, vimos simplemente estoy calculando el límite. y, Que lo y- único que sí, es que hice me acá, confunde el tema del valor absoluto. no, es que por definición tiene el valor absoluto la, este límite. Este límite, uno lo que hace es ¿Definición calcular, de qué? uno lo que hace para ver si es diferenciable es que este límite de acá tiene que ¿Mm? ser igual a 0. Esa es la definición. Y justo ese límite trae el valor absoluto. Pero es eso. Solamente reemplacé aquí la función en h como acá. Y la función justo en 0,0 es 0. La derivada parcial en x nos dio un menos 1. Y acá está multiplicado por h. Y acá nos dio 0. Entonces 0 por acá.
Ya, más h. Partida en esto. De aquí. Qué fea esta cuestión. Ya, entonces, lo que yo haría sería multiplicar h cuadrado k menos h cubo. Voy a pasar a multiplicar esto aquí, para dejar como todo en el mismo sumando. O sea, en la misma fracción. Ya, me va a quedar más h cubo más h cuadrado. Todo esto partido en h cuadrado más k cuadrado partido en raíz de h cuadrado más k cuadrado. Entonces puedo simplificar este con este y me va a quedar h cuadrado k más hk cuadrado. Y acá notemos que en sí tenemos lo mismo, solamente que esto está elevado a un medio y este a 1. Entonces al final estoy multiplicando, tengo el mismo, la misma base, así que sumo los exponentes. Entonces un medio más 1 y eso es 3 partido en 2. Así que me va a quedar h cuadrado más k cuadrado elevado a 3 partido en 2. Ya. Acá, bueno, esto es el límite. Límite de h con k es 0, acá lo que nos resulta mejor es, lo más probable es que no exista. Y lo podemos probar por trayectoria. Así que voy a probar eso. Voy a decir que h es igual a km. Entonces, me va a quedar. Ya. Límite cuando h tiende a 0. Perdón, esto va a ser k. Ya. H cuadrado es km cuadrado más km k cuadrado partido en km, o sea, k cuadrado, m cuadrado, sí, más k cuadrado, 3m. Esto está bien. A ver, esto es k cuadrado, m cuadrado, y aquí me falta un k. Está multiplicado. Eso. Ya, entonces me va a quedar k cubo, voy a factorizar, k cubo, m cuadrado, más m, y acá abajo puedo factorizar por k cuadrado, claro, ya, voy a factorizar por k cuadrado, me va a quedar m cuadrado más 1, y tenemos todo esto elevado a 3 medios, que es lo mismo que decir k cubo, m cuadrado más m. Entonces tengo 3, esto elevado a 2 por 2 por este factor de acá, m cuadrado más 1, elevado a 3 partido en 2. Estos se me van a cancelar y me queda el k cubo. Y este k cubo lo puedo simplificar con esta de acá también. Entonces nos queda m cuadrado más m partido en m cuadrado más 1. Y esto partido. Ya. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con esto? Que este límite no existe y que obviamente va a ser distinto de 0, entonces no va a ser diferenciable. Entonces, podemos decir que ambas derivadas parciales existen, pero el límite grande es distinto de 0. Por lo tanto, no es diferenciable.
Ya. Voy a ver si dijeron algo. No. Eh, ya, esta era más entretenida. Porque además acá vamos a alcanzar a ver lo que me habían preguntado de nuevo. Espero que alcancemos a ver todo, porque no sé. Pronto van a ser las 7:30. Sí, o sea, termina a las 7:40, pero yo creo que con este ya están. En todo caso, si quieren el último, pueden intentar hacerlo ustedes. Ay, ¿dónde está? Este de acá. Este igual se los recomiendo hacer. Y si quieren lo pueden intentar hacer ustedes y cualquier cosa me preguntan porque igual lo tengo hecho. Así que se los puedo mandar también si quieren. Eh, ya, entonces. Ya, lo que les decía antes es que acá nos piden de nuevo demostrar que sí es diferenciable para todo xy perteneciente a R2. En este caso, si nos damos cuenta, es un polinomio continuo, que por tanto también va a ser diferenciable y no tiene ningún punto de indefinición. Entonces, solamente por eso nosotros podemos decir que sí es diferenciable. Em, sí, lo voy a escribir así como por ser un polinomio continuo y no presentar puntos sin definición en R2, por tanto es diferencial. Ya, entonces ahora habrá que obtener la aproximación lineal en el punto 2,1 y aproximar lo otro. Entonces, bien. Ya. Tenemos que nuevamente sacar la ecuación del plano tangente, que era z. Me da miedo copiar el otro de nuevo porque se me huyó el OneNote de nuevo. Ya. Z del punto, que va a ser 2,1, más la derivada parcial en x de 2,1. ¿Por cuánto lo estoy trasladando? Entonces va a ser x menos 2. ¿Ya? Y ahora la derivada parcial de y, evaluada en 2,1. Ahora por y menos 1, que es también la traslación. Ya. Entonces, f de x va a ser simplemente derivar esta parte de acá. No, primero mejor hagamos para que vayamos a ordenar. Primero evaluamos la función en 2, ya. Va a ser 2 por 2 elevado al cubo. Lo único que estoy haciendo es reemplazar. Más 2 por 1, 1. 2 por 1 menos 1 al cubo. Y esto es 17. Y ahora sí, la derivada parcial en 2,1. A ver si alcanzo a verla desde ahí. 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 Ya. Va a ser, ya, respecto a x. 2 por 3, x cuadrado, más y el otro se da como una constante. Y esto es ya 2 por 3 por 2 elevado a 2 más 1. Y esto es 25. Y ahora es lo mismo por, ahora hay que hacerlo según y. Y esto es x menos 3y cuadrado. Y esto, bueno, si reemplazamos es 2 menos 3 por 1 al cuadrado, lo cual es menos 1. Entonces, vamos a tener que el plano es z, es igual a No esto entiendo. evaluado. Primero, ¿Mm? estoy confundido.
Ya, Primero lo que se pasa, evaluó con los dos puntos, luego con X y luego con Y. claro, porque en sí la ecuación de Y la plano ecuación que puso. tangente, o sea, en sí esta es la ecuación de plano tangente, ¿ya? Nosotros primero tenemos que evaluar, es la función evaluada en el punto, más la derivada parcial en ese punto por la traslación, más la otra derivada parcial también por la traslación que presenta el punto. Entonces, acá lo primero que hice fue como ya, voy a calcular la función en el punto, que me dio 17, luego la derivada parcial en el punto, que acá lo único que hice fue derivar parcialmente esto respecto a x, lo reemplacé, ahí, dio 25, y acá también hice lo mismo por respecto a y, y dio -1. Entonces ahora junto con estos valores lo podemos reemplazar acá, que sería 17 más 25, x menos 2 más, ya, esto era más, menos 1, y menos 1. Entonces z de 17 más 25x menos 50 menos y más 1. Esto ya. Z de 25x menos y menos 32. Ya, entonces aquí tenemos ecuación del plano tangente. Plano tangente. Y ahora con esto podemos aproximar. Aproximar un nuevo punto. Que no sé si nos piden nada. Creo que sí. Sí, tenemos que aproximar este punto de 2,03, 0,98. Aproximar f de 2,03, 0,98. Entonces, lo bonito de esto es que ahora nosotros lo único que hacemos con el plano es meter estos valores aquí, ¿no? Entonces va a ser 25 por 2,03 menos 0,98 menos 32. Y esto da 17,77. Que si se fijan lo de antes, en este caso no se notó tanto, porque al final lo único que nos quedó de la ecuación, porque las derivadas parciales eran 0, fue la evaluación en el punto, pero el punto también era 0. Entonces, por eso también la función, el punto que nosotros ingresamos también terminó aproximándose a 0. Y aquí, esto es en verdad un aproximado. Y eso. Me queda uno más, pero... Ay, espérense. Voy a ver si hay... No. Me queda uno más, pero no sé si quieren verlo o no, porque igual yo creo que nos terminaríamos pasando un poco, porque es calcular... Ay, es calcular como las derivadas parciales de nuevo, luego ver si es diferenciable de nuevo. Entonces, no sé. O sea, igual me puedo quedar. No tengo nada más que hacer, pero eh, lo dejo como al criterio de ustedes. ¿Aló? O sea, me dicen qué hacer. Si quieren, sigo. Si no, no sé. Según yo, igual estaría bueno para que lo hiciéramos nosotros y después lo pudiéramos comprobar con ¿Ya? como la resolución que tenéis tú. ¿Ya? Me lo piden nomás después si quieren y se los puedo mandar. ¿Sí? Me Ya. parece. Ya. Lo otro, les voy a subir esto. Estoy subiendo todo en la parte. Lo que pasa es que tengo la. Voy a dejar de grabar, sí. Espérense.